Bueno, vamos a continuar, muchachos. Sí, entonces les estaba explicando exactamente las hipótesis, ¿no es cierto? Entonces decíamos que ahí, por lo general, pues siempre se plantea, en este caso, una sola hipótesis que sea la hipótesis nula, la que nosotros queremos demostrar, ¿sí? Y en este caso se plantea también una sola hipótesis alterna, ¿no? La que, en caso de que no demostrar la nula, pues la alterna es la que quedaría demostrada en este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se plantea. Y bueno, yo decía también, algunos autores dicen que se puede plantear hasta dos hipótesis alternas, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Entonces, bueno, eso está escrito, ¿no es cierto? No he trabajado con eso, pero eh, lo más recomendable es plantear exactamente una sola hipótesis nula y una sola hipótesis alterna, más no de esta manera, ¿no? Bueno, entonces, eso pues habría que investigar un poquito más. No he trabajado con esto, pero al final lo más, en este caso, recomendable es plantear estas cosas, ¿sí? Las dos cosas. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver cómo se sistematiza en este caso las hipótesis. Vamos a ver. Ya. Aquí tenemos algunos pasos como para sistematizar las hipótesis. Aquí dice, primero, dice, la formulación de las hipótesis debe cumplir con algunos criterios básicos. ¿Cuáles son los criterios básicos? Las hipótesis las hipótesis deben presentar propuestas provisionales al problema de investigación. ¿Sí? Es lo que está diciendo, ¿cierto? Hipótesis debe presentar propuestas provisionales. Si nosotros estamos celebrando alguna cosa, por supuesto, la respuesta sería de pronto qué deberíamos hacer para solucionar tal o cual, en este caso, problemas, ¿no? Es más o menos de hipótesis, pero eso hay que demostrarlo. Segundo, dice que deben enunciarse de manera de formulación puede ser sometida a prueba de demostración. Exactamente, o sea, hay que formular para que estas puedan ser demostradas, es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Deben enunciarse de manera que su formulación puede ser sometida a prueba o demostración. Tercero, deben siempre formularse en términos de una relación de causa y efecto. Exactamente, por eso estamos relacionados lo que es en este caso a lo que es el problema, ¿no es cierto? Entre una variable independiente y una variable dependiente. Justamente ya habíamos hablado de esas dos variables que estaban ligadas en este caso en el problema, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos de este caso. Por eso en la formulación de hipótesis también hay lo que se llama la operacionalidad de las variables. Existe una forma de trabajar. Y vamos a ver unos ejemplos que yo tengo hecho para cómo se operacionaliza estas variables dentro de una hipótesis, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos a ver. Dice, deben en lo posible enunciarse de una manera sencilla, tanto en conceptual como en relación al número de variables involucradas. Exactamente. Aquí lo que hablamos específicamente es que tratar perdón, de que sea máximo una o dos variables, ¿no? Para mi concepto, hay que tratar de trabajar en dos variables, ¿sí? Dos variables que es más fácil trabajar y más fácil demostrar. Y también más fácil operacionalizar el variable, ¿sí? Para operacionalizar. Operacionalizar que implica cómo levantar información, cómo plantear en este caso los tipos de información que vamos a obtener para demostrar exactamente esta hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, recomendable dos variables. Aquí dicen dos variables, ya depende de las variables. En este caso, inicialmente yo había dicho que en la correlación, por ejemplo, ya han dicho que y esta podría ser en función de algunos parámetros, de caso, va a ser en función de x1, x2, x3, lo que quieran, ¿no es cierto? Y así. Mientras más variables nos planteemos, va a ser más complicado el trabajo. No es imposible, pero va a ser más complicado. Inclusive si ustedes pueden resolver este tipo de ecuaciones, más el Excel directamente en la fórmula, en la hoja de Excel directamente no nos ayuda a resolver esto. En el Excel hay que hacer una macro para resolver y tener la cantidad de variables de esto, ¿no? Porque trabaja a través de mínimos cuadrados. Sí, bueno, pero igual se puede hacer, simplemente es un consejo que les doy nada más, ¿no? Ya, y esto ya habíamos visto en este caso. Y dice, debe evitar el uso de términos adjetivos o juicios de valor. Eso es importante.
debe evitarse esto, ¿sí? Que pueden inducir o condicionar o distorsionar el alcance de los objetivos de las variables involucradas. Esto siempre, ¿no? Siempre no hay que tratar de, en este caso, sesgar a lo que yo quiero demostrar. Sí, es que así es, valiéndome que esto para mí es así, de acuerdo a lo que yo, digamos, a mi juicio de valor, en este caso, ¿no? A mi juicio de valor es así. Entonces, esto un poco hay que tomar en cuenta para lo que es sistematizar hipótesis. Bien. Entonces, aquí estamos un poco cómo se formularía o cómo se sistematiza las hipótesis. Ahora vamos a ver acá qué es una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué es la hipótesis? Aquí está, definición. Una hipótesis se define como un supuesto. Pues nosotros decíamos, es un supuesto o una conjetura de algo, así se llama, ¿no es cierto? Una conjetura, ¿sí? Una conjetura de algo. Por eso se llama supuesto o conjetura de algo, ¿ya? O una conjetura, supuesto, una conjetura, ¿sí? Anticipado por el investigador. Por supuesto, nosotros, que por eso se llama hipótesis, ¿no? Porque nos anticipamos que esto es así, o esto funciona así, y a esto queremos demostrar, ¿sí? Con la finalidad de establecer la realidad en cuanto a su relación entre las variables que no ha sido todavía comprobada. Claro, hipótesis todavía no se comprobó, por eso se llama hipótesis, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, si ustedes han recibido geometría plana, en geometría plana y lo que son las hipótesis, lo que son los corolarios, lo que son los teoremas, ¿cierto? Por ejemplo, todo teorema tiene que ser demostrado. ¿En base a qué? En base a ciertas hipótesis, en base a ciertos otros teoremas que ya están demostrados, ¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces, pero al final no están demostrados, ¿no? Entonces, esto tenemos que demostrar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Todavía que no ha sido comprobado. Muy bien, entonces, miren, es una suposición, una conjetura anticipada por el investigador que queremos demostrar, ¿no es cierto? Pero que todavía no es comprobada. Si ha sido comprobada, ya no es hipótesis, por supuesto, ¿no? Ya, segundo, se considera también las hipótesis son una proporción tentativa. Esta palabra es claro, tentativa, ¿no es cierto? O sea, estoy, como decir tentativa, quiere decir que estoy, no estoy aseverando, sino que estoy tentativamente diciendo que es cierto. Así de sencillo, ¿no? Ya. Acerca de las relaciones entre las dos o más variables, vamos a hablar de variables, acá no es cierto, variables, y se apoya en conocimientos científicos, exactamente, esa es la parte clave, ¿sí? Organizados y sistematizados. Entonces, ese es el concepto, en este caso, de una definición de hipótesis. En el supuesto, una conjetura que el investigador quiere demostrar, pero aquella que no ha sido todavía comprobada. O también es una proporción tentativa acerca de relaciones entre lo que son las dos variables o dos o más variables y apoya en conocimientos científicos organizados y sistematizados. Exactamente. Es la parte clave, ¿no? Conocimientos científicos es parte fundamental. ¿Sí? Exactamente. Ya. No sé si existe alguna pregunta ahí, muchachos. Hasta ahí. Estamos claritos lo que es una hipótesis. Bueno, esperamos que vayamos entendiendo. Aquí tenemos este caso, alguna, ya. Hablamos un poquito de los tipos de hipótesis que nosotros conocemos, ¿sí? Que nosotros debemos conocer, ¿no es cierto? Entonces aquí decimos, en este caso, la perspectiva teórica de lo que es la hipótesis. Entonces, ¿de dónde nace? Miren ustedes, si ustedes pueden ver, es aquí, nace desde el problema, ¿sí? Nace desde el problema, ¿no? O sea, del que se deriva, ¿no? Si la hipótesis, ¿de dónde se deriva? Del problema, de ahí se deriva la hipótesis, ¿sí? Se deriva de acá, ¿ya? Y de aquí hablamos de las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Explicaciones tentativas, y aquí estamos hablando otra vez, tentativas, de la relación entre las dos o más variables, exactamente. Esa es la hipótesis que dijimos como concepto, ¿sí? Y aquí podemos hablar en este caso cuáles son los tipos de hipótesis, ¿no? En este caso podemos tener, en este caso, las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, hipótesis alternas y hipótesis estadísticas, ¿sí? Esas son, en este caso, como conceptología de lo que son, en este caso, los tipos de hipótesis. ¿Qué dice que es la investigación? Descriptiva de un valor de dato pronosticado correlacionales de la diferencia de grupos causales, ¿sí? En este caso hablamos de correlacional descriptiva. Entonces, por ejemplo, aquí
hablamos en este caso, por ejemplo, yo quiero decir que por ejemplo, yo sé, el comportamiento psicológico de la población tal, ¿no es cierto? No sé, o sea, en este caso, bueno, el promedio sería, ¿no? Como un promedio, por ejemplo, de ese X media puede ser un comportamiento psicológico de la población, depende, yo, por ejemplo, de la, digamos, depende de los bienes y servicios que tenga esa población, ¿no es cierto? Si es que entonces depende ¿qué? Del promedio, en este caso, promedio, por medio ¿de qué? De bienes, en este caso, de bienes que tenga la población, bienes o servicios que tenga la población, ¿no es cierto? Yo puedo decir, entonces, está en función de esto, en este caso, yo quiero demostrar que este, el promedio de bienes, por ejemplo, en este caso va a ser, yo que sé, X media va a ser, en este caso va a ser el 60%, de 7, sobre 100%, el 60% que la población tenga en bienes y servicios y que su comportamiento psicológico, si está en 60%, entonces la población está bien, está feliz y contenta o tiene un bienestar de vida bueno. Yo puedo decir esto. Entonces puedo probar esto, ¿no es cierto? Y en función de esto, pues levanto la información para esto. Esa sería mi hipótesis en este caso, la hipótesis, un poco la estadística, basándonos en este caso en la parte descriptiva, que sería en este caso mi hipótesis nula, ¿no es cierto? Mi hipótesis nula que yo quiero demostrar. Y si es diferente a esto, pues en este caso os puedo decir que hipótesis alterna puede ser menor al 60%, que sería mi hipótesis, en este caso, mi hipótesis alterna, por ejemplo, ¿no es cierto? Si demuestro esto, si no demuestro esto, implica que va a ser esto, ¿sí? Así, la hipótesis alterna, ¿no? Otro puede ser la hipótesis alterna que yo puedo plantearme aquí, otra hipótesis alterna puede ser que X media sea diferente en este caso de 60%, ¿no? Así sencillo puede ser. Todo puede ser de forma como presente. Entonces estamos hablando en este caso de lo que es la parte estadística, donde tengo que levantarme en este caso cuáles son los bienes y servicios que tienen que levantarme yo para que esto sea, digamos, el bienestar de la población y que ellos estén bien, en este caso psicológicamente, ¿no es cierto? Puedo hacer eso, levantar lo que es agua potable, el alcantarillado, todas esas cosas y al final definir en porcentaje lo que cuesta esto, ¿no es cierto? Y en función de eso decir la población está bien o está mal. Esa es mi hipótesis que me planteo y al final pues puedo demostrar o no demostrar. Entonces hablamos de este caso, una relación en este caso de qué? De la parte estadística del comportamiento de esta población, ¿no es cierto? En concepto. Entonces a eso se refiere solamente a lo que es la parte descriptiva. La hipótesis nula, en este caso, pues misma opciones que las hipótesis de investigación. Es decir, en este caso, si ustedes pueden ver, esta hipótesis que estoy planteando acá, que se llama descriptiva, se transforma en hipótesis nula que estoy planteando acá, ¿sí? ¿Sí ven? Es decir, lo que pasa es que aquí estoy trabajando con datos estadísticos que están hablando de esta, como un promedio, ¿no es cierto? O se puede plantear en función de la desviación estándar, también puedes plantearse en este caso de este tipo de bienes que estoy planteando, ¿no es cierto? Entonces ya estoy demostrando aquí que estas dos hipótesis prácticamente son la hipótesis nula, la que yo me puedo plantear en este caso, en lo que es, en lo que es el tipo de, de hipótesis, ¿no es cierto? Luego vienen las alternativas o las alternas, ¿no es cierto? Alternas también igual. En este caso, pues hablamos de mismo, ¿no es cierto? Alternas, mismas opciones que las de la hipótesis de investigación, ¿no es cierto? En este caso mismo viene con esta parte acá. La alternas en este caso que planteado aquí, ¿sí? Y la estimación, en este caso, las estadísticas que estamos hablando, igual, como este más o menos similar a esto, de estimación de correlación, diferencia de medias. Estamos hablando en este caso de diferencia de medias que se en este caso acá, ¿sí? Bien, entonces lo que quiero explicar aquí es que al final muchos clasifican a la investigación, nulas, alternas y estadísticas. Al final, pues, se transforma en dos tipos de hipótesis, que es en este caso la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Así de sencillo, nada más. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar dentro de nuestros temas de investigación, ¿sí? Ya. Entonces, por lo general, nosotros más fácil y no más creíble, sino más, ¿cómo le diría? Siempre porque nosotros nos gusta demostrar más matemáticamente, ¿no es cierto? Eso es importante, más matemáticamente. Entonces, ¿qué implica? Nosotros siempre llegamos a lo que son la parte, en este caso, de las estadísticas, en esa parte media, ¿sí? En este caso, en investigación, con la parte estadística, llegamos acá, para las demostraciones, especialmente en lo que es la parte de investigaciones en lo que se llama en lo que es laboratorio específicamente, más todavía, ¿sí?
Por ejemplo, yo que sé, hablamos de contaminantes, podemos hablar, ¿no es cierto? Y decir muy bien, pues es que en una gama de muestras que he tomado en el río, en diferentes sitios o en sitios tal, ¿no es cierto? Dependiendo de esto, si es que la presencia, yo que sé, de tal o cual elemento químico o contaminante es mayor a yo que sé, a 0,5, entonces implica que el agua es totalmente contaminada o menos contaminada y poco contaminada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es hacer diferentes muestreos y determinar los valores y saber cuántos valores está bajo 0,5, cuántos está bajo 5 sobre 0,5 y al final decir en promedio es esto lo que está pasando. Entonces, eso ya depende, digamos, cómo hago tipo de muestreos y en dónde me encuentro en cuanto se refiere a las hipótesis, ¿sí? Bien, continuamos acá. Entonces, miren ustedes ya aquí cómo estamos en el caso de dónde nace las hipótesis, nace el problema y luego pues ahí nace el diferente tipo de hipótesis de acuerdo al tipo de investigación que estamos haciendo. Ya. ¿Cuáles son las funciones de las hipótesis? Guiar el estudio, proporcionar explicaciones, apoyar la prueba de teorías. Exactamente, verán señores, de aquí. Si yo hablaba ya de aquí un poco, planteé un poco aquí como hipótesis que podemos yo plantear, pero estas hipótesis, bien es cierto, para demostrar lo que estoy demostrando acá, también tengo que basarme en función de pruebas. En este caso hablamos las pruebas, podríamos hablar en este caso aquí, las pruebas, por ejemplo, las TED-Student, no sé si ustedes conozcan, ¿no es cierto? La TED-Student, ¿no es cierto? Que nosotros vemos en estadística, que trabaja especialmente para muestras pequeñas, ¿no es cierto? Podemos trabajar en este caso la prueba Z también que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Conocemos la variable estandarizada Z, ¿sí? Y también podemos trabajar en este caso con las pruebas de este caso de las pruebas chi cuadrado, que sería este caso esta, ¿no es cierto? La prueba chi cuadrado. Podríamos trabajar esta. O también la prueba Colbomoro, que también nosotros utilizamos para, realmente dependiendo del tipo de muestras que nosotros y el tipo de estadística que estamos utilizando. Entonces ahí en este caso, aparte de esa parte, acerca de, en este caso, de las pruebas de las teorías que nosotros debemos ajustar tal o cual tipo de información a través de estas pruebas de cuadrado a una ley estadística para que ver el comportamiento de este tipo de elementos que yo he levantado en este caso dentro de mi investigación y estoy en este caso pues tratando de comprobar esta hipótesis, ¿sí? Entonces miren ustedes, eso también despuésito vamos a ver, ustedes ya han visto en estadística, pero vamos a ligar exactamente a lo que es en una investigación, ¿no es cierto? Bien, ahora miren ustedes también de aquí nace lo que hablamos en este caso, los métodos que vimos anteriormente, miren ustedes, de la misma hipótesis hablamos en este caso, vean, miren, dice se formula el alcance del estudio, ¿no es cierto? El alcance del estudio, ¿cuál es? El alcance exploratorio, no se formula en este caso hipótesis, en el exploratorio no formula hipótesis, sí, porque estoy explorando, estoy diagnosticando, estoy levantando información, ¿no es cierto? Aquí está clarito. En el exploratorio no formulo yo hipótesis, sí, en este caso. En el descriptivo, cuando se pronostica un hecho o un dato, exactamente. Formulo mi hipótesis, sí. En el correlacional, lo que acabamos de ver, correlacionar dos variables, se formulan hipótesis correlacionales. Estoy relacionando un valor respecto a otro valor, un dato respecto a otro dato, y el explicativo se formula hipótesis causales. ¿Sí? Entonces aquí vean, nace todo lo que se llama en este caso la investigación, ¿no es cierto? Vamos a hablar. ¿De dónde nace todo? Nace del problema. Así está clarito, ¿no? Nace del problema. ¿Sí? Por eso el problema, los temas que ustedes pusieron seguramente, eso fueron problemas que usted se presentó y ustedes por eso quieren hacer esta investigación, ¿no es cierto? Siempre nace de un problema. Por más pequeñito que sea, nace de un problema. Y aquí estamos ligando ya lo que son los tipos de hipótesis, lo que son en este caso para probar, en este caso, probar nuestras hipótesis a través de los ajustes, en este caso, las pruebas de ajuste y los métodos, en este caso, para lo que son, en este caso, la investigación científica y qué métodos utilizo relacionado a esto. Y aquí clarito dice en exploratorio no formula hipótesis, ¿sí? Simplemente lo que estoy es levantando una información y entregando información, en este caso, yo que sé, cuál es el promedio del caudal que presenta la cuenca, cuál es el promedio, digamos, de población existente que habla tal o cual idioma, cuál es cuántos en relación al territorio, qué cantidad de infraestructura encontramos ahí, no sé, dependiendo de todo lo que yo quiera levantar en este caso. Simplemente estoy entregando una información que me puede servir después para levantar o plantear mi hipótesis ya de investigación dentro de esto, ¿sí? Es lo que está diciendo. Y al final de qué también digo estado de la hipótesis, ¿qué nace? Dice, bueno, la hipótesis dice referirse a una situación real, ¿no es cierto? Sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y correctos,
Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Sí, ¿qué significa el concepto? En concepto tienes que ir en términos científicos, técnicos, que nos ayude a poder demostrar la hipótesis. Y operacionalmente, que implica que nosotros podemos tener información, datos para operacionalizar y demostrar la hipótesis. Las relaciones entre variables deben ser claras y admisibles, ¿no es cierto? Digamos así. Los términos de variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles. Eso es importante, señores. Esto es parte importante. No elucubremos algo que no vemos, que no vamos a poder medir. Toda cosa hay que medir, ¿sí? Hay que medir. Inclusive, cuando nosotros hablamos especialmente de lo que es la parte cualitativa y lo que es la parte cuantitativa, la cualitativa es simplemente algo que nosotros apreciamos si es bueno, malo, regular, deficiente, lo que sea, ¿no es cierto? Así de sencillo, ¿sí? Pero lo que es medible es 1, 2, 3, 4, 5, eso es medible, ¿no es cierto? Entonces podemos medir, ¿ya? Entonces ¿qué implica? Que debe ser medibles, porque solamente ahí podemos demostrar, ¿sí? Ahora, claro, pues algunas cosas, por ejemplo, puede ser que de la parte cualitativa, yo pueda regresar a la parte cualitativa. Sí puedo hacer eso, sí. Así de sencillo. O a su vez, o viceversa, de la parte cualitativa a la parte cuantitativa a la parte cualitativa. Por ejemplo, yo cuando valoro riesgos. ¿Qué hago como riesgos? Digo, muy bien, por ejemplo, para mí, por ejemplo, cuando hay una inundación, ¿no es cierto? Cuando en el río Tena sube el nivel de agua hasta 3 metros, se inunda tal área de tan cantidad de área, entonces para mí, mío, 3 metros, área se inunda, yo qué sé, se inunda hasta 5 hectáreas, no sé, alrededor del río, y digo, muy bien, pues ha afectado a 2 familias, ha tumbado una casa, todos esos valores puedo decir que para mí es una alerta roja, una línea roja en donde yo digo que en este caso color rojo digo amenaza alta. Entonces yo puedo transformar en este caso de qué? De valores cuantitativos que yo he calculado bajo mi investigación a valores en este caso cualitativos. ¿Por qué? Porque yo necesito en este caso que el alcalde cuando tome las decisiones, él no va a saber pues tiene, bueno, sabrá, bueno, las hectáreas, esa cosa, pero decir, bueno, tiene un grado de amenaza 5. ¿Qué será? Pues no es cierto. Entonces, para mí la amenaza es amenaza alta, es roja. Entonces, cuando todo el mundo ve roja, no, o sea, roja es algo que no me importa el valor, pero sé que esa zona no puedo ubicar, no puedo habitar, no puedo hacer nada. Entonces, yo puedo regresarme de este valor a este valor de acá. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, he dado, por este caso, digo rangos, por ejemplo, para mí estos son esos valores con los cuales califico que es una amenaza alta, por ejemplo. Y así se hace, por ejemplo, los mapas de amenazas, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, se hacen los mapas de amenazas, ¿ya? También que dice, debe relacionarse con técnicas disponibles para aprobarse. Técnicas disponibles para aprobarse son estas técnicas de acá, por si acaso, ¿no? Esas, por eso nos basamos en esto. Es full estadística, por si acaso, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ahora sí, lo que he hecho es simplemente una relación, lo que es entre el problema y todo lo que hemos visto en la primera parte, lo que son, en este caso, las hipótesis que estamos viendo, y los métodos y todas esas cosas. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Sí me entendieron ahí? ¿Hay alguna cosa que esté media oscura, que no entienda bien? ¿Ah? Hablen, muchachos, hablen. Se me quedan dormidos. Ángel, Tonino, dime, ¿sí me estás entendiendo? Profe, si nuestro proyecto es algo más explorativo, entonces omitimos la parte de la hipótesis y nos saltamos de ese punto. Claro, exactamente, aquí estamos hablando, exactamente, ¿sí? Es que si están explorando no están demostrando ninguna cosa, sino lo que están es levantando información y al final pueden levantar información y tener ustedes valores, por ejemplo, por ejemplo, ya, y si hablamos quieren levantar información, por ejemplo, índice de calidad de vida de la población, ¿qué van a hablar? A ver, salario mínimo, salario básico, salarios que ganan, bienes de servicios, esas cosas. Entonces, en promedio, gana la población, yo qué sé, $200 al mes, diario, tantas cosas. Entonces, ustedes lo que están levantando, ¿qué son?
información exactamente del comportamiento, están explorando nada más. Entonces no están demostrando nada de lo que van a hacer aquí en esto. No están demostrando nada, ¿sí? Pero cuando ya nos metemos en esa parte y estamos, en este caso aquí, sí, a partir de eso sí planteamos hipótesis. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso que yo comenté, yo nunca planteé una hipótesis, sino lo que hago es levantar información y luego hacer una estadística en promedio cuánto hay, en promedio cuántos recursos tenemos, en promedio cuánto está intervenida, en promedio cuántas alcantarillas hay, en promedio cuántos canales hay, en promedio esa cosa. Por lo general trabajo en promedio, máximo tanto, mínimo tanto en promedio y una desviación estándar respecto al promedio de pronto. Entonces hay una cosa que yo puedo, ¿para qué? Esto me ayuda a decir el promedio que me ayuda a interpretar, ¿no es cierto? Es decir, la media edad de la población es tanto, o niños de entre edad de tanto a tanto es tanto, ¿sí me entienden? Entonces, existen tantos niños. Lo que estoy levantando simplemente información, exploratoria es levantar información, pero estoy investigando, al levantar información también estoy investigando y estoy aplicando métodos para levantar información. Sí, es sencillo. Vamos a ver después qué metodologías, qué instrumentos utilizo para levantar esa información. No sé si está claro, Chantal, ahí. Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo dije a Tonino, Ángel Tonino, ¿estás ahí? Ya creo que es tercera vez que eres mi alumno, Tonino. Ángel, ¿estás ahí? Habla. Te pongo cero, gracias, Ángel. No dejas el aprendido. A ver, ¿quién más? José, ¿sigues ahí, José, en clases? José, ¿estás ahí? ¿Están sordos o qué? Juan Pablo. Bueno, estoy corriendo lista para poner en la plataforma, ¿no? Juan Pablo, tampoco estás ahí. Kevin, ¿estás ahí? Algo respira el pobre Kevin. Bueno, continuamos ya. Entonces, con esto vamos a continuar las siguientes láminas. Ya. Ahora sí, vamos a continuar, ¿no es cierto? La demostración de hipótesis. Entonces, ¿qué son las hipótesis? Ya dijimos en este caso que las hipótesis son explicativas, tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Este concepto ya vienes manejando desde hace tiempos y al final lo que hago aquí. Entonces, aquí vamos a ver lo que es una variable, ¿no? ¿Qué es una variable? Es la propiedad que tiene una variación que puede predecirse o observarse. La variación es, en este caso, esta variable valga la redundancia, va a variar en función de lo que varíe esta otra variable. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, es una variable, ¿sí? Es una variable. Entonces, esta simplemente es independiente. ¿Qué quiere decir con eso? Que esto yo tomo, siempre va a tomar un valor, cualquier valor que sea, ¿sí? Y en función de ese valor va a reaccionar esta otra variable. Así de sencillo, ¿no? Entonces, dice aquí, es la propiedad que tiene una variación, por su variación puede variar en función de la variable independiente, que puede medirse o observarse. Entonces, esto estoy midiendo. Aquí un poco esta variable también nos ayuda un poco a hablar, en este caso, de pronóstico, ¿no? Aquí llegamos un poco a lo que se llama, también podemos pronosticar esta variable. Entonces, ¿en función de qué? De esta variable podemos pronosticar el comportamiento de esta otra variable. Y ya estamos también hablando de las hipótesis, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué son las hipótesis nulas? Son proporciones que niega o refutan la relación entre variables. Exactamente. ¿Sí? Hipótesis alternativas son posibilidades diferentes o alternas ante hipótesis de investigación y nula. Entonces, hipótesis diferentes. Al final, la hipótesis nula es algo que quiero demostrar, pero hay una probabilidad tan grande que no es cierto. Por ejemplo, vamos a hacer solo un ejemplo pequeñito, les voy a poner un ejemplo acá. ¿Sí? Así como les mencioné, así son las hipótesis que yo planteo, ¿sí? Por ejemplo, yo digo muy bien, tengo una cantidad de información, datos aquí, tengo unos datos aquí. Pongamos unos datos de lluvias, por ejemplo, ¿cierto? Datos de lluvias, las precipitaciones, tengo cantidad de información de lluvias, años y todo lo demás, ¿sí? Tengo aquí. Ya, tengo esta cantidad de información, ¿sí?
Entonces, claro, aquí tengo año y puede ser, pongamos lluvias en esas lluvias anuales, ¿ya? Años 62, 63 del 2015, ¿ya? Entonces yo digo que, a ver, estos datos quiero ajustar, digo muy bien, digo, los datos de lluvias anuales de la estación TENA se ajustan a una distribución estándar, así digo yo, a una distribución estándar. Así es sencillo. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo grafico estos datos, tengo estos datos acá, y resulta que cuando hago frecuencia esa situación, y resulta que estos datos gráficos no, son los observados. Tomo estos datos, totalmente hago esta frecuencia, toda esa situación, y de pronto esta curva me sale de esta manera ahí. Es esa la curva. Esos son los datos observados, ¿sí? Son los observados, ¿ya? Son los observados. Y digo muy bien, estos datos para mí se ajustan a la distribución normal, ¿sí? Porque después puedo predecir ya, si yo tengo la fórmula, en este caso, la distribución normal, en este caso la ecuación de la distribución normal, ustedes se han de acordar cuál es la ecuación de la distribución normal, entonces lo que yo ajusto, ¿bajo cuál ajusto? Ajusto bajo una ley que se llama la variable estandarizada Z, ¿no es cierto? Que estaba en función de qué? De un XY, en este caso de un valor de XY, que sería el dato de lluvia, menos la media aritmética de los datos de lluvia, de toda esa cosa, y sobre la desviación estándar de toda esta serie. Entonces, en caso, la media es de esta, ¿no es cierto? La media de todo esto, aquí tenemos esta, y la desviación estándar tenemos esta cosa acá, ¿ya? Entonces, en función de esta, voy a tener esa Z, y las tablas, en este caso, lo que se llama en este caso la tabla de distribución normal, que sería este caso acá, ¿no es cierto? En función de esta situación, de esto que viene acá, bueno, asintótica, toda la vaina, entonces yo digo muy bien, en función de esto va a demostrar esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, y al final tengo los valores calculados a través de la distribución normal, en este caso los valores PI, que sean los PI. Esos PI gráfico, en función de los mismos, aquí tengo los datos, en este caso acá, de lluvias, tiempo y todo lo demás. Resulta que estos datos vienen a alinearse de esta manera, y ciertos puntos llegan así y otros puntos por acá y acá. En conclusión, la línea final sería esta línea acá. Posiblemente están así, si es que los datos, en este caso serían en este caso los datos calculados. Si los datos calculados se montarían o sobrepondrían sobre los datos observados, yo diría que los datos de esta estación se ajustan exactamente a a la distribución normal, por calcular la distribución normal acá. Entonces, bien, ¿cuál fue mi hipótesis nula? Fue una hipótesis nula, nos digo que los datos de la estación tal, ¿no es cierto? Datos anuales de la estación tal se ajustan a una distribución normal. Así dije yo, una distribución normal. ¿Cuál será la hipótesis nula? Que los datos de la distribución normal no se ajustan a la distribución normal. Pero miren ustedes, yo observé algo que probablemente, lo más probable es que no se dé, pero para mí sí se da, ¿sí? Entonces, miren, parecería que aquí de pronto como que sí se da, ¿no? Se da un poco, parece que sí, sí, no. Entonces, esto yo puedo estudiar visualmente, pero para comprobar esto, ¿qué tengo que hacer en este caso? Tengo que irme a una prueba que se llama la prueba chi cuadrado. Con la prueba chi cuadrado yo voy a saber si es que estos datos realmente se ajustan o no se ajustan. Chi cuadrado que es ya una forma matemática, en donde dice que el cuadrado de los datos observados menos el cuadrado de datos calculados es igual sobre datos calculados, ¿sí? N, por supuesto, N, por la sumatoria de los datos observados menos los calculados sobre los datos calculados. Esto me dice, por supuesto, la sumatoria de todo esto. Entonces demuestro esto y al final dirá, ah, ya, ahora sí, la chico me dice que sí, realmente está dentro del rango, consecuentemente esos datos sí se ajustan. Entonces he demostrado mi hipótesis nula. Si no, si el chi cuadrado me dice que no se ajusta porque el valor es muy grande, entonces dice que realmente entonces no se ajusta, entonces al final acepto la hipótesis, no, digamos, alterna, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Son producciones que niego la relación entre variables. La hipótesis alternativa son probabilidades, en este caso al revés de estas, ¿no? Posibilidades diferentes o alternas, por eso se llama alternas, ¿no? Hipótesis que en investigación y nula, ¿ya? Bueno, esto ustedes también han aprendido en estadística, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Ya. Ahora aquí ya, como ustedes ya sabemos, en este caso, plantear digamos, ya hemos visto las hipótesis, esa cosa, ¿no es cierto? Planteamos un poco la hipótesis. Entonces aquí tengo ya un planteamiento desde la parte, en este caso, de lo que es el problema general visto de otro proyecto, por ejemplo, un proyecto, ejemplo. Desde el planteamiento del objetivo general.
¿Cómo quedaría, por ejemplo, en este caso? En el caso, es un proyecto que se está llevando a cabo en el TENA, ¿sí? Me encargo yo. Por ejemplo, este proyecto se aprueba, por supuesto. Entonces se llama, en este caso, miren, el objetivo general del proyecto, ¿cuál era? Caracterizar la curva de consumo diario, consumos diarios, ¿no? Consumos diarios, aquí, bueno, ya, de la red de agua potable de la ciudad del Tena, ¿sí? Entonces, este sería en este caso el objetivo general basado en lo que es algo de problema, en lo que sea de los habitantes. Objetivos específicos, miren, obtener patrones de consumo diarios de usuarios, exactamente. Todo aquí tiene que ir ligado hacia el consumo, hacia el general, ¿no? Determinar la demanda per cápita del consumo de agua para el sector considerado la economía variable económica, obtener curvas de consumo diario y realizar la modulación de la red de agua, todas esas cosas. Entonces, todo esto que estoy haciendo me va a contribuir en este caso a lo que es el objetivo general. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el problema en el TENA? El problema era exactamente que eh, ustedes saben, incluso están haciendo tesis de grado, que están ahorita en este momento haciendo, de que el problema en el TENA hay déficit de agua. No porque, no porque de pronto no hay agua. En el TENA lo que más agua, lo que hay es más agua. ¿Por qué? Porque no saben exactamente lo que es, en este caso, lo que es el módulo de consumo, que se llama en este caso la curva de consumo diario de agua. Con esto para poder diseñar exactamente los sistemas que nos ayuden a tener agua permanentemente en la ciudad del Tena, ¿no es cierto? Y nos ayuden a diseñar bien las obras hidráulicas. Si bien es cierto, con eso no es que vamos a diseñar, no es que calculamos el módulo y con eso ya tiene agua, sino este módulo de consumo, esta curva de consumo nos ayuda a qué? A definir el dato, exactamente el dato para qué, para que los que diseñan los proyectos de agua potable en el TENA sepan que es el dato que nosotros tenemos que tomar en cuenta para lo que es en este caso como la demanda de agua por habitante y por habitante y por día para los diseños de este caso de los sistemas de agua potable. ¿Sí me entienden? Entonces yo lo que estoy tratando es de que de entregar un dato para los diseños. Entonces aquellos consultores que quieran diseñar ya no diseñan con el caudal que están diseñando, sino diseñan con este dato que se está levantando en la ciudad altera, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo una investigación en este caso, ¿no es cierto? Y aquí estamos obteniendo en este caso todas estas explicaciones, ¿sí? Entonces aquí está, por ejemplo, otro ejemplo ya de un proyecto, cómo quedaría ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes, el proyecto ustedes ya deben tener este caso. Esas son las causas, ¿no? Si bien es cierto, no les he puesto arriba las causas. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes se pongan pilas y pues formulen sus causas, ¿sí? Acá he puesto de otro proyecto, acá arriba está hecho de otro proyecto, está hecho de los objetivos generales, toda esa cosa, porque al final no se les puede dar todo comido, sino ustedes también tienen que pensar y para eso está pues, cada día que ustedes llegan al profesor, vea, yo tengo planteado de esa manera, ¿estará bien o estará mal? Entonces, pues uno como docente que tiene que decir muy bien, razonemos y pensemos. Tampoco yo decir que tengo la última palabra, pero con ustedes vamos ligando y vamos viendo cómo generar nuestros objetivos, capaz que nuestro proyecto quede bien claro para poder hacer digamos, nuestra investigación. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, miren ustedes, acá tengo un ejemplo que igual está, ya voy a subir, no sé si les subí esto, pero lo voy a subirles a la plataforma esto también, ¿no es cierto? Muy bien. Las hipótesis, en cuanto se refiere en este caso, las hipótesis. Aquí está hipótesis nula, sí planteada exactamente. O HN también que le ponen algunos, hipótesis nula. Yo pongo este caso, o hipótesis alterna HA, ¿ya? Yo pongo este caso también le pongo H1, ¿ya? H1, sí le pongo yo. Eso no es problema, pues ustedes se diferencian las dos cosas. Miren lo que pongo planteo aquí, para este proyecto, para este proyecto, para este proyecto, para este, ¿sí? Entonces aquí está más clarito, ustedes pueden saber cómo se planteó la hipótesis nula para este proyecto. Miren, digo, la hipótesis nula es lo que quiero demostrar. La demanda de agua potable de los habitantes de la ciudad de Tena influye en su consumo diario, en su curva de consumo diario. ¿Sí? Miren. Entonces está ligado a dónde? A lo que es en este caso, a lo que es la curva de consumo diario, que sería en este caso la curva de consumo diario, que es un tipo de demanda, ¿no es cierto? Consumo diario, curva. Es una curvita que yo tengo que sacar para ver cuánto consumo diariamente. Y está ligado esto, en este caso, la hipótesis ligado a la demanda de agua. O sea, demanda o consumo da lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuánto demando yo? Cuando decir demando, quiere decir lo que yo consumo al final, ¿no es cierto? Ya. Y la hipótesis nula, a mí lo que le estoy planteando, lo mismo prácticamente. La demanda de agua potable de los habitantes de la ciudad de Altena no influye en su curva de